Bienvenidos de nuevo, vamos a trabajar hoy una parte que creo que es muy importante, que es la resolución de conflictos. ¿Alguien en su vida alguna vez ha tenido algún conflicto en el trabajo, con un compañero, con un jefe, con un amigo, con un familiar, con el esposo, la pareja, con un hijo? ¿Alguien ha tenido algún conflicto? ¿Por qué creéis que surgen los conflictos? Porque si nos damos cuenta no es en el ámbito laboral solamente, ¿no? Cambio de opiniones, hay diferencias, falta de comunicación, las actitudes. Entonces, si lo vemos desde todas estas perspectivas, tenemos muy buenas noticias, ¿no? Por un lado, sabemos que siempre va a haber situaciones que las vamos a llamar conflictos, pero sabemos que hay como una manera de poder articularla o de poder mejorar. ¿Cuál es el objetivo de un conflicto? Expresar un malestar. Si expresáramos un malestar no habría conflicto, porque como dice ella, en este caso habría falta de comunicación. Esas serían maneras, ¿no?, de resolver el conflicto. Pero ¿por qué creéis que, cuál es la motivación de un conflicto? Ya si nos vamos a una perspectiva más amplia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos aporta un conflicto? ¿Por qué tenemos que bendecir y agradecer los conflictos? Aprendemos de ellos. ¿Qué has aprendido de tu último conflicto? Cuéntanos. Sí, ¿te acuerdas de Juan, no? Sí, de que muchas veces pues igual tengo que aceptar que cuando yo la riego, pues en el sentido de que La planta. tengo que aceptar que también fue, ¿cómo se diría? Pues también fui responsable de haber ocasionado ese problema que hubo en su momento. O sea, ¿tú quieres decir que tú eres parte del conflicto cuando hay un conflicto? Siento que a lo mejor y si no, bueno, a veces siento, bueno, en ese momento fue quizás mi mala actitud contra la persona, o no sé si, cómo me explico, ahí fue una así como que la persona con la que tuve conflicto, así como que no me, como que siempre estaba que todo era no a lo que yo decía o lo que yo aportaba, pues, y que siempre lo que yo aportaba pues era bueno, pero como que ella siempre así, y ella luego lo que se justificó diciendo que era que yo no la tomaba en cuenta. Yo decía, bueno, y ahí es donde digo, bueno, a lo mejor y si no la tomé en cuenta o no la incluía yo mucho en las cosas, pero también era así como que si me estás ocasionando que te estás quejando de esto, te quejas de aquí, te quejas de allá, así como que para aquí, así, y siento que ahí era la cuestión mía, y es donde era mi responsabilidad de incluirla también ahí, o sea, aunque tuviera la actitud que tuviera, pero... Vale, en esta situación que me cuentas, ¿cuántos conflictos hay? ¿Me hablas de cuántas personas? Bueno, fue nada más con uno. Bueno, sois dos. Tú y la otra persona, ¿no? Entonces, si somos dos personas, hay dos conflictos. El mío con ella y el de ella conmigo, que en verdad si los juntamos hay un solo conflicto. Dicho de otra manera, cada conflicto tiene distintas maneras de observarse dependiendo de cuántas personas haya implicadas, porque si le pregunto a Noé sobre ese conflicto, si es que fuera aquí, pues seguramente también nos dé una opinión, y si le pregunto a ella nos dé otra. Entonces necesitamos entender esa parte justamente, ¿no? Que el conflicto no solamente es desde mi perspectiva, y seguramente si estoy en esa situación yo he aportado algo para que surja ese conflicto. Y hablo de conflicto porque tenéis conflictos con vuestros compañeros y con los clientes. Entonces, en cada negociación con los clientes van a surgir conflictos, más o menos intensos, pero lo que está claro es que vamos a entrar en una fase de negociación donde necesito resolver conflictos y saber negociar. ¿Sí? ¿Entendemos esta parte? Y en el trabajo, adivina, todo el tiempo estás interactuando con personas, sea cliente interno o cliente externo, o sea, sean compañeros o sean prospectos. Entonces, el saber resolver, identificar y entender cómo es un conflicto me va a ayudar muchísimo, primero a no hacerlo personal o hacerlo lo menos personal posible, y lo más importante, buscar soluciones que aporten beneficios
¿no? A la situación, a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfecto, gracias. Proceso, resolución de conflicto. Proceso por el cual un conflicto da carácter interpersonal, intergrupal, organizacional, o internacional de raíces profundas. Es resultado por medios no violentos, por favor, y de forma relativamente estable a través primero de un análisis, identificación de las causas subyacentes del conflicto y consiguientemente el establecimiento de las condiciones estructurales para la necesidad e intereses de todas las partes, o sea, para resolverlo, enfrentadas puedan satisfacerse simultáneamente. No siempre vas a satisfacer todas las partes, también necesitamos tener clara esa parte, pero cuanto más nos acerquemos a resolver el conflicto desde solución hacia todos, más viable va a ser o más satisfactorio va a ser para todas las partes y eso va a hacer que incluyamos esas partes. Los conflictos ocurren cada vez que estamos en desacuerdo en asuntos sustantivos, como por ejemplo cómo se hacen las cosas. ¿Os ha pasado alguna vez que tú crees que esto se puede hacer de una manera y el que está sentado a tu lado lo quiere o cree que se tiene que hacer de otra? ¿Pasa esto o no? ¿Sí? No os vayáis solo al ámbito laboral, al ámbito personal es exactamente lo mismo, al ámbito de vuestros clientes, de cómo se compra o qué documentación necesitan, pasa lo mismo, ¿no? O sea, el cómo se hace una tarea es motivo principal para generar un conflicto por las distintas opiniones, ¿no? Siguiente, tenemos antagonismos, o sea, maneras de pensar o estamos en posiciones diferenciadas, uno opuestas enfrente de la otra, a nivel emocional que causan roces entre nosotros. Mi cliente no le llamé y se siente, él pensó, él creyó, tú creíste porque no llegó a la hora, sentiste porque no te han enviado el WhatsApp, ¿sí? Ya no es solamente del proceso de la tarea, sino es cómo me siento yo respecto a eso que ha sucedido o no ha sucedido. Es que quedamos, no sé qué ejemplo queráis poner, por ejemplo, entre compañeros, es que quedamos que haríamos esto de tal manera en tal día, pero yo sentí que me hacían a un lado, que era lo que comentaba ella, no me sentí incluido, ella acepta de que yo puse de lado también lo que sentía la otra persona, no lo tuve en cuenta. Entonces, esas dos maneras, esas dos vías, una en cómo se hace una tarea y otra en cómo yo me siento, normalmente suelen ser fuentes principales de conflicto. ¿Los conflictos son buenos o malos, entonces? Depende cómo lo veas. Dime, ¿qué dependes ahí? Depende de cómo se solucione. Depende de cómo se solucione. Esto me gusta, porque ya busca soluciones. Porque hay unos que pueden ser problemas, digamos, laborales, Ok. pero son simplemente para mejorar, para progresar, subir más arriba. Digamos, es un conflicto de una obra. Vale. Hay un conflicto entre una organización o cómo construir, pero se llega a un acuerdo que sabes que están chocando dos partes, digamos, un arquitecto y un ingeniero, están chocando esas dos partes, se llega a un acuerdo y se encuentra la solución. O sea, hay también... Vale, pero si el acuerdo yo soy una de esas partes y siento que no estoy tomando en cuenta ese conflicto, ¿qué va a pasar? El arquitecto, por lo general, por hablarlo así, siempre marca a veces en el plano una mala medida. Y siempre llega el ingeniero a rectificar esa parte, porque ella no lo alcanza a ver. Bueno, porque tiene el trabajo de supervisar. Y le está poniendo la opinión, ¿sabes qué? Esta zapata no me va a soportar eso, o esta otra vez no me va a soportar. Eso no es opinión, porque justamente estamos hablando de una parte técnica que ya está... Pero créeme que luego se crea un conflicto bastante, porque Ok. el arquitecto siempre quiere ver que no tiene la culpa. Y empiezan a estarse muy... Vale, eso me gusta. Con independencia del que, si mi posición es de responsabilidad que decía, y si la responsabilidad siempre fuera con los otros, nunca voy a dar cuenta que yo soy foco del problema, ¿no? Que yo soy foco o inicio del conflicto o parte de ese conflicto. Por lo tanto, si yo estoy fuera del conflicto, no puedo ser parte de la solución tampoco. Entonces, mi posición de no aceptar esa parte de responsabilidad no
permite que yo pueda dar solución también al conflicto, ¿sí? O sea, me impiden las dos cosas, ¿no? Si digo, no, esto no es problema mío, pues si no es problema mío tampoco lo vas a resolver. Fíjate que yo con la misma persona, Pobre Juan. la del conflicto, o sea, bueno, cambié esa parte, ok, bueno, yo dije, pues voy a ceder, la empecé a incluir y era así como de, no, nunca quiso trabajar, lo que pasa es que yo creo que yo le caía en el hígado, o sea, 3 veces me sentaba, bueno, vamos a platicar lo que pasa, qué sucede, ay, pero yo dije, una cuarta ya, o sea, yo ya lo que hice fue, o sea, ya como tipo, como ignorar, pues, porque yo le decía, oye, bueno, y yo cedía, o sea, ya te recuerdo, ay, ¿por qué fregado cedía? Yo sí, en dado caso ella era la que estaba realmente, que todo lo veía mal todo el tiempo. Platiqué con ella 3 veces y yo siento que a veces cuando siento que si no se puede solucionar porque ya no está en ti, pues yo siento que ya no se puede hacer más, ¿no? Esa es una parte, o sea, si yo pongo para poner soluciones, pero la otra parte, en este caso, no está dispuesta, como decíamos en el ejemplo del arquitecto, no está dispuesta a asumir parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo, pues no vas a conseguir resolverlo. Y una de las estrategias, que es ceder, que la vamos a ver ahora, sirve específicamente para conseguir algo en concreto. Cada estrategia de resolución de conflictos necesito entender que es para resolver algo de maneras distintas. No siempre me van a servir todas de la misma manera o para un objetivo igual. Entonces, necesito identificar qué quiero resolver o cómo lo quiero resolver porque va a tener un resultado en función de la estrategia que utilice para la resolución. ¿Sí? Entonces, resumiendo entonces, ¿un conflicto es positivo, es bueno o es malo? Tienes un conflicto. A veces cuando existe cierto conflicto y uno sabe que en realidad uno tiene la razón, no se te da, como persona, pues quedas así de que estoy haciendo mal, a pesar de que estamos conscientes de que no nada más una persona lo está diciendo, tú tienes la razón. ¿De qué manera queda en ti la frustración de saber que el conflicto tuvo solución, pero no fue de la mejor manera? Entonces, como persona quedas, a mí en lo particular, profesionalmente, tachado como que no es la ideal, ¿no? Sabiendo que la otra persona tiene el mismo nivel de educación y la misma protesta de todo, ¿no? Y otra, que como persona te sientes mal contigo misma, porque dices, Claro. yo lo hice bien, porque la otra persona me juzga de esa manera y el conflicto tiene la solución de esta manera, ¿no? Entonces, ahí es donde no entiendo. Pues. Vamos a ver esa parte, pero justamente ahí son las preguntas que tú misma te tienes que hacer. Primera pregunta, cuando tú dices, yo tengo la razón, ¿qué razón? ¿La tuya? No, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia razón desde nuestra perspectiva. No digo que estés acertada o equivocada o que tu solución sea la mejor o la peor, no entro en eso. Pero cuando dices es que sí tengo la razón, ¿qué razón? Y la segunda pregunta es, ¿tú prefieres tener la razón o ser feliz? Sí, porque a veces no sé, sí, ok, pues sí tienes la razón, pero pues no se pudo resolver de esa manera que yo pensaba que sería ideal y sería maravilloso, pero porque la otra parte o las otras partes no están abiertas a eso. Entonces también necesito tener un punto de buscar soluciones prácticas, pero también que me den tranquilidad a mí. Porque si estás peleando por algo que aunque lo ponga en cualquier normativa legal y te darían la razón en cualquier juzgado, si te están diciendo que no, pues, y no lo vas a resolver y te das cuenta, emperrarte en eso no te va a hacer feliz. Entonces también hay que buscar una estrategia personal para que con independencia de cómo se dé ese resultado te permita estar en calma, ¿no? Porque si no siempre vas a estar en conflicto. Vale. Ok. Perdón. Ok, perfecto. Los conflictos son buenos
o malos dependiendo de la solución que les demos, como nos decía ella, ¿vale? Entonces, va a depender de nuestras soluciones para realmente conseguir que sean funcionales o constructivos o no lo sean. Hacer aparentes problemas que no hayamos visto, eso sería una parte muy importante porque a veces explota y al explotar me doy cuenta de por qué está explotando y eso me da una perspectiva que en el día a día no me permite hasta que tengo ese conflicto. Entonces, eso es una oportunidad para poder observar desde una perspectiva diferente y dar soluciones que antes no podía dar porque no lo veía. Entonces, ese problema pone a flote, o ese conflicto, una problemática que yo no estaba pudiendo ver o no podía resolver. Mía, de la situación, de la manera de hacer las cosas, ¿vale? Puede ser desde muchas perspectivas. Ayudan a tomar decisiones con más cuidado, ¿no? Porque me doy cuenta de cómo afectan las decisiones a todas y cada una de las personas. Por lo tanto, me permite tener esa perspectiva, esa calma y poner mejores sugerencias o mejores resoluciones encima de la mesa para los conflictos. Aumenta la información necesaria para tomar decisiones, porque a veces al surgir el problema necesito tirar del hilo para ver cómo lo resuelvo. De mi parte y de la parte, pongamos que hay otra parte delante de mí, de la otra parte, ¿no? Porque a veces nos quedamos en el me sentí, como decía ella, yo me sentí así, tú te sentiste de la otra manera, pero ¿por qué surgió esto? ¿Qué es lo que está pasando para que yo me sienta así? ¿Qué dices, haces que me hace sentir así o qué digo y hago que me hace sentir así? ¿Vale? Dar espacio a la creatividad y a la innovación, o sea, hacer las cosas de maneras diferentes con un resultado que sí queremos obtener, que son soluciones. Los buenos o los malos conflictos. Los conflictos pueden ser disfuncionales, o sea, malos, por decirlo de alguna manera, cuando consumen mucha energía personal. Cuando todo el tiempo en tu mente, yo sé que a ti no te ha pasado, pero a mí sí, estás con la lavadora puesta en eso. Hay muchas caras como riéndose y diciendo, no, a mí también, ¿no? Si estás ahí dándole vueltas, y a veces el darle vueltas no arregla nada. Pero sí te quita energía. No sé si te ha pasado que ha pasado todo el mes y dices, ay, no vendí nada, ¿por qué? Ay, porque estaba peleado con mi hermano. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Yo sé que no pasa en esta sala, pero en otra que tengo al lado sí, ¿vale? Entonces, mis problemas, mis conflictos personales me quitan energía para hacer lo que para ti es importante, que es vender, que es atender a tus clientes, que es prospectar. Tus conflictos con el compañero de al lado, estás tan enfocado en mira lo que me pasa, que no estás enfocado en la parte importante que es prospectar, llamar, invitar y traer un montón de personas. ¿Sí o no? Fijarte en todo lo malo de tu cliente, que llega tarde, que no es, bueno, no sé qué problemática a nivel, cuando estáis ya con ellos trabajando, surgen más específicas, pero no me trae los papeles, es mal educado, trata mal a su mujer, no sé qué sea, y tú estás viendo todo esto en vez de ver qué soluciones puedes poner en el problema. Entonces, todas esas energías se van por ahí. Daña la cohesión de los grupos de trabajo. Mira, me voy a dar la vuelta, ¿vale? Pero tú levanta la mano. ¿Alguien de la sala habla de otro compañero? Los de la sala de lado. ¿Sí sabéis? Eso lo único que genera, ¿sabéis qué es? Conflictos. Reales, imaginarios, ficticios. Cuando yo hablo basura, solo traigo basura. Entonces, mi recomendación personal, no está en la presentación, esta es mía personal, sería solamente habla aquí, aquí y aquí, porque el hablar no solo es aquí, también es aquí, Habla solamente de cosas que den valor a otra persona. O sea, si tú vas a decir algo y no da valor a la otra persona, mejor estás callado. Yo sé que esto es muy difícil, pero si tú consigues hacer ese cambio en tu vida, a nivel personal, a nivel trabajo, tú vas a cambiar, aquí y aquí. O sea, no sabes lo que puede pasar. Justamente este fin de semana estuve revisando los videos griegos y les voy a compartir un relato de la antigüedad que se llama El
Mi hermana. Bueno, eso lo va a poner en el grupo. Habla precisamente de cómo la mente, cómo desde tiempos de la antigüedad, ¿no?, se han resuelto este tipo de situaciones y se han analizado, y obviamente nos llevan a una fábula, ¿no?, porque al final es un cuento para que te ejemplifique cómo resolver conflictos. En términos generales, el libro de Ariadna lo que intenta es dar una perspectiva de cómo resolver problemas muy complejos. Para a lo mejor ser un poco malo, pero les voy a resumir ahí el final. El tema era cómo salir del laberinto, ¿no? Cómo salir de la... ¿Se acuerdan del Minotauro? Hay hablan del Minotauro. El secreto para salir del laberinto te lo da Ariadna a Teseo y le dice: tienes que poner un hilo para que precisamente cuando entres sepas cómo regresar. Va, mata al Minotauro y resuelve el problema. Obviamente en términos generales es muy simple, ¿no? Pero en términos filosóficos, personales, es más profundo. Entonces, échenle una leída. De hecho hay videos sobre el hilo que Ariadna, te lo recomiendo. Es una enseñanza, creo que es bastante profunda. Es cómo resolvemos conflictos y problemas. Gracias. Y ahí en esa parte, la parte de la estrategia, o sea, poder ponerme a un lado y ver cómo afronto esa situación o ese conflicto, estrategia, en vez de en caliente, donde no hay solución, es cuando surgen las ideas, es decir, voy a poner un hilo y voy a poder resolver la situación, ¿no? Entonces, ¿cuántos hilos pones tú en tus conflictos para salir de ese laberinto emocional y de conflictos que tienes con tus compañeros, con tus clientes, con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja? Otro libro que te ayuda mucho así es El arte de la guerra. Este libro te ayuda demasiado. ¿Conocéis ese libro? El arte de la guerra. Como lo social, en el libro. Si no lo quieres leer, es el video. Y en audiolibro. Una hora y media. Para que os hagáis una idea, Napoleón, Tao Zedong, o sea, gente que conquistó muchos países, utilizaba como referente este libro. Este libro es cómo generar estrategias para vencer a tu enemigo, literal, el arte de la guerra, ¿vale? Tu enemigo no tiene que ser un hombre con una espada, ¿vale? O tu enemigo no tiene que ser un enemigo, puede ser una situación, no estás a muerte con él. Sí, o sea, si le bajamos la intensidad, lo que nos permite es ver que hay muchas maneras de resolver las cosas de maneras inteligentes. Sí, porque lo que queremos son soluciones. Si no lo hacemos así, pues estaremos haciendo que el conflicto sea algo disfuncional. Promueve hostilidades interpersonales. ¿Os ha pasado que tú escuchas hablar a alguien de algo, pestes, como se dice ahí? ¿Qué haces eso? Estás avivando un conflicto. No estás dándole soluciones, ¿no? No es muy inteligente. Entonces, eso serían maneras de no resolver un conflicto. Crear un ambiente laboral negativo. No sé si os llega a pasar aquí, pero en la sala de al lado, a veces, lo que hacen otros compañeros genera tensión en el ambiente. ¿Lo habéis visto en la otra sala? ¿Verdad que sí? Entonces, no es manera inteligente de resolver los conflictos. Y vamos a hablar de dos parámetros sencillos. Uno es la productividad, ¿verdad? Porque estamos aquí para producir. ¿Para producir qué? Beneficios en tu vida. Las ventas es la herramienta. Lo que quiero que veas es que el beneficio es para ti, no es para mí, no es para Vivo. Evidentemente sí lo hay, ¿vale? Pero eso es para ti. Entonces, si tú no consigues ser productivo porque tienes conflictos personales, laborales con tus prospectos o con tus clientes, va a bajar tu productividad y tú estás perdiendo beneficios. Lo siguiente es el nivel del conflicto, la intensidad. A mayor intensidad del conflicto, sí hay un momento donde el nivel es óptimo de productividad, pero cuando ya el conflicto empieza a ser muy grande, ¿qué pasa con tu productividad? ¿Tienes un ejemplo tuyo que tú puedas darte cuenta de cómo tu conflicto
hizo que tu productividad... ¿Sí? Y a veces es tan grande el conflicto que ni ganas tengo de levantarme de la cama. A mí me ha pasado, ¿sí? Donde mis emociones... ¿Sí? Yo que, ay, David, no. Mis emociones me tienen tirado en la cama diciendo... No puedo, no tengo ni ganas, ni energía, ni ideas, ni... Entonces, ¿por qué? Porque mi productividad se ha ido para abajo. Mi conflicto no me permite salir de ahí. ¿Vale? ¿Cuáles son los tipos de conflictos? Conflicto intrapersonal, conflicto entre personas debido a diferencias de sus objetivos y valores. ¿Tienes uno hoy de esos en tu vida? Que uno piensa una cosa y tú piensas otra. Y tu hermano te dice, no, pero es que hay que llevar a la mamá, no, que no la quiero vacunar, no, que sí que hay que vacunarla, no, que la lleves de día, no, que es de noche, que compra la mañana, ¿sí? Eso es un conflicto interpersonal. Intragrupal, conflictos entre un grupo o equipo. De la otra sala. Intergrupal, conflicto entre dos o más equipos. Os prometo que esto ya la tenía hecha, no lo he cambiado para nada, ¿vale? Ya reviviste otra vez. ¿El qué? El conflicto. Ok, conflicto interorganizacional, conflicto entre organizaciones, ¿vale? ¿Cómo surge un conflicto? Paso 1. Deseo de querer tener la razón. Roxana, ¿te suena? Ya estaba escrito, ¿vale? O sea, no es personal, no he parado y lo he metido, ¿vale? O sea, la razón no resuelve los conflictos. Es que tengo la razón. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Sí me explico? Pero es que David, tengo la razón de verdad. Bien. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es que el cliente me dijo, perfecto. ¿Cómo lo vamos a resolver? La razón no resuelve conflictos. Genera conflictos. Porque tú tienes la tuya y yo tengo la mía. ¿Cuál de las dos vale más? Es que tengo pruebas. Maravilloso. Generamos conflicto, no soluciones. Entonces, cuidado con el tema de la razón. Por eso te preguntaba, ¿tú qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Emocionalmente hablando, ¿no? O sea, sí, tenía la razón, pero pues ya. Y lo sueltas de aquí. Querer llamar la atención es otro punto donde muchas personas generan conflicto. ¿Por qué normalmente las personas quieren llamar la atención? Si nos vamos un escaloncito más abajo. ¿Por qué creéis que las personas de la otra sala quieren llamar la atención? Pueden tener inseguridades. Puede que su autoestima o su sistema de recompensa emocional sea a través de afuera, no de adentro, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo ahí mejor. Una atmósfera competitiva. ¿Quién vende más? ¿Quién es el que cree que es el mejor? ¿Quién cree que para ser el mejor necesita pisar a los demás? Hacer las cosas torcidas. ¿Sí o no? Entonces, ese espíritu de competitividad sin cooperación no es productivo o no es siempre el mejor ambiente. Y dices, David, pero es que todos vendemos por separado. Sí y no. Yo puedo vender, ser competitivo, pero desde la cooperación, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Porque eso va a sumar al equipo, va a sumar a todos y cada uno. La atmósfera competitiva, comunicación precaria. ¿Sabéis lo que es comunicación precaria? Cuando es deficiente, ¿no? Cuando no es buena. Pero el problema es que ni siquiera tenéis la comunicación. Vivís interpretando lo que hace, lo que piensa y lo que dice el otro sin preguntar y sin verificar. Tu lenguaje no es claro con las personas. Y te lo digo porque en sesión 50% de los problemas, por no decir el 100% de la gente, es que mira, es que él está haciendo esto y entonces yo creo... ¿Tú le has preguntado? No. ¿Entonces?
vivimos interpretando a través de lo que yo pienso o siento que han hecho los demás. En serio, os lo prometo. Si en ese punto que hemos hablado al principio y en este, si prestáis atención, podéis cambiar vuestra vida para siempre. Parece muy insignificante, pero necesitamos saber qué pasa en el cerebro y en el corazón de la otra persona, no interpretarlo. Y la única manera, ¿sabéis cuál es? Preguntando de manera directa. Es que se va a molestar, pues va a ser su problema. Una vez escuchaba yo a un psicólogo que estaba dando así como una plática eso era como un poquito más para los matrimonios. Y a veces es que vivir así. A las 12 empezamos con hablaba esa. de la posición de nosotras las mujeres, nosotras que no somos complicadas, ¿no? Por ejemplo, cuando están en el enamoramiento, no, pues yo sé que a ella le gusta, pongamos, no La sé, gasolina. una paleta de chocolate con, no sé, nueces, ¿no? Y todo el tiempo están dando paletas con chocolate y nueces y así todo el tiempo. Entonces llega un momento en que la mujer, pues somos tan así, oye, y no hablamos, o sea, por quizás que no se sienta mal la otra persona o la pareja en ese momento, o sea, no nos atrevemos a decirle que no queremos ya más paletas de chocolate con nueces, pero que no las cambie. Y es ahí donde decían, y por la simple situación de que no quiere la bendita paleta de chocolate y a lo mejor ella ya lo que quiere es una de napolitano, ya a lo mejor quiere otra nieve de limón, o sea, siempre caemos en esa parte. Y porque no les preguntas o porque tú no les dices y ya no quieren. No es que porque, pues, es que yo siento que ya se Porque vives interpretando la vida. cosa tan sencilla. Vives creyendo cosas que no sabes. Y aunque se lo preguntaras, no garantiza ¿sí? Que él lo tenga claro, que tenga una respuesta asertiva y que tenga solución eso. ¿Sí me explico? Porque el que tú le digas, oye, no quiero una paleta de chocolate, y dices, es que él se siente, pues va a tener que resolver él porque se siente, ¿no? Pero evidentemente, si no hay esa comunicación y se pone encima de la mesa, pues hay menos soluciones o hay más opciones de conflicto. Por eso la mejor manera siempre es ser frontal, claro, directo, escueto, no violento, por supuesto, pero transparente. Oye, es la tercera vez que venimos a comer helado y sí, me encanta la paleta de chocolate, pero ¿por qué me compras otra paleta de chocolate? No la quiero. Hay que decir las cosas. ¿Va a generar un conflicto? A lo mejor sí, pero es un conflicto contenido y con solución. Si 20 años después te pones a los gritos por la paleta, no va a tener sentido y va a explotar esa situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carga emocional del conflicto ha ido sumándose durante 20 años. Entonces, si lo puedo resolver ahora, la carga es así. Si lo resuelvo dentro de 20 años, la carga es así. ¿Vale? Ok, y por último, usar palabras inapropiadas o no saber expresarse. Y esa es otra gran problemática. Aquí me iba a expresar mal. Hay mucho margen de mejora en la expresión de las personas. O sea, no sabemos decir lo que nos pasa de manera clara. No sabemos expresar cómo nos sentimos o por qué nos sentimos o cuál es la situación que estamos viviendo. No, ¿por qué? Porque vivimos interpretando lo que va a sentir el otro. Estás como intentando resolver qué va a pasar en su mente y en su corazón. Es problema de él. No con eso tengo que ser violento o no tenerlo en cuenta. Pero sí es muy importante que te puedas expresar con claridad. Lo que me pasa es esto y esto, y lo siento por esto y esto, eso, o porque hiciste esto y lo otro. Porque si no, la información no es clara y no se puede llegar a soluciones. ¿Qué dice Jürgen? A ver. No, no sé si conoces el libro de los cuatro acuerdos. Sí. Bueno, en ese libro viene como cuatro acuerdos y uno es el de todo de ser impecable con tus palabras. Y bueno, creo que muchas veces nosotros no respetamos ese acuerdo ni en la forma como nos hablamos
Con nosotros. cómo hablamos a la otra persona. Por supuesto. Entonces, somos inconscientes de que al decirle una palabra a la otra persona para ti es muy, pero no sabes si esa persona puede ser una palabra que le marque su vida, porque se crea esa palabra negativa a él, y eso va a hacer que cree semillas negativas y va a estar con esa persona. Pero en esa dualidad, porque evidentemente yo no puedo controlar los paradigmas, bloqueos o situaciones de la otra persona. ¿Sí me explico? O sea, él tiene su mochila emocional, su basura de regalo, ¿sí? Viene con su mochila. Todos venimos con una mochila, ¿no? Si la tenéis, ojalá pudiéramos dejarlas fuera, ¿no? Y entonces, oye David, es que eres incompetente. Puta, yo me enfurezco porque para mí incompetente porque mi papá me dijo, me hizo, viví, me corrieron de la... No sé cómo sea mi historia, esa palabra para mí, pero esa es mi problemática, ¿sí? Dentro de la normalidad, porque si estamos hablando de competencias y a mí me llamas incompetente porque no he podido hacer la tarea, tiene sentido, ¿no? Entonces, una parte es, el ejemplo que ella nos pone es, sí tengo que prestar atención en cómo digo las cosas, por supuesto. No le puedo decir, oye, eres un idiota, eres bla, 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 bla. ¿Vale? Necesito ser constructivo en lo que digo, ¿vale? Pero además también lo que necesito es decirlo. Porque el problema es que no decimos las cosas o las decimos desordenadas, solamente vacío mi mochila emocional delante del otro, pero no entiendo cuál es la problemática, ¿sí? A eso me refería yo. Entonces, ¿cómo reacciona el otro si yo lo hago de manera constructiva, sin palabras malsonantes, sin insultos y sin ser ofensivo, ¿vale? Él también lo va a tener que resolver. Sí, yo creo que es cuestión de que, bueno, a veces uno no sabe las cosas que tiene la otra persona y dice las cosas. No, a veces no las sabes. No lo sabes. Y entonces, pues, lo que para mí puede ser algo gracioso, para otra persona puede no lo ser. Entonces, Exacto. o algo serio puede para la otra persona no serlo. Pero aquí sería cuestión de que si yo tengo una mochila emocional y esa palabra a mí me lastima, yo ir directamente y decírselo. No meter otros terceros y decírselo, oye, fíjate que me pasó esto, y la otra persona también entenderlo y decir, ¿sabes qué? Discúlpame, no fue la intención, y ya todo está bien, para que eso no termine en un conflicto más grande en un futuro. Perfecto. Porque va haciéndose conflicto entre las dos personas, y por una palabra que yo no sabía que era algo malo para la otra me empieza a tener pleito, y todo se ve mal para las dos personas. Perfecto. Estamos ya poniendo soluciones, no hemos llegado, pero está buenísimo. Vamos a utilizar esto que nos estás diciendo. Vale, esta sería una manera, ¿no? O sea, oye, a mí me molesta esto, por esto, esto y esto, pero ¿qué más puedo hacer yo conmigo mismo? Si te molesta que te dicen que no eres productivo, ¿qué puedo hacer yo conmigo mismo? ¿Trabajarlo cómo? Sí, trabajarlo ¿cómo? En terapia, por ejemplo. Podría ser pues esforzarme un poquito más en mi trabajo y en mi desempeño, ¿no? Vale. Si a mí lo que me molesta, o sea, oye David, no estás siendo productivo, no has llegado a las metas, tenías una planificación, ni tienes prospectos, ni tienes, o sea, es real, o sea, no es que me estén diciendo estás pendejo, no sé, sí, o sea, he sido improductivo, pero el que me lo digan a mí me rompe, ¿no? Emocionalmente, bla, 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 bla. ¿Yo qué puedo hacer o qué opciones tengo? Sí, evidentemente le voy a decir, oye, me molesta mucho que me digas improductivo. Pues sí, pero lo eres. Tengo que aceptar. Y reconocer, o sea, agarrar unos 5 minutos, reflexionar y darme cuenta de que lo que me estás diciendo pues es verdad. O sea, reconocer que de verdad estoy fallando en este aspecto. Paso 1, ¿no? Reconocer que, o sea, sí es verdad, ¿no? El tener la razón no va a resolver nada. O sea, sí, en este caso sí va a resolver porque sí, el aceptar que tiene razón la otra persona me va a dar una perspectiva diferente. Pero y después, vale, ya he aceptado que tiene razón y me molesta que me digan que sea improductivo. ¿Qué sigue? Vale, pero no lo voy a resolver. Si dentro de 3 meses vuelvo a ser improductivo y me llaman improductivo, me voy a volver a sentir, ¿no?
¿Sí o no? buscar herramientas, no sé. Necesito resolver mi conflicto conmigo mismo, que es el por qué me siento cuando me dicen tal cosa o de tal manera, porque yo me siento así. Ese conflicto es conmigo. No hay nadie más en la mesa. No, a nadie le puedo reclamar. Entonces, yo necesito aceptar esa parte y decir, ok, soy yo que estoy sensible a esto específicamente y necesito resolverlo. En terapia, tomando conciencia, mindfulness, no sé, hay millones de maneras de hacerlo, pero primero necesito tomar conciencia y hacerme responsable de mi problemática conmigo. ¿Eso lo hacéis, de verdad, cuando tenéis un conflicto con otro? ¿Qué hacemos? Nos enojamos y le hacemos responsable al otro de todo lo que me pasa y cómo me siento, y mira lo que me ha dicho, y mira cómo me mira. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ese punto es crucial para resolver la parte más importante, que no es con la otra persona, sino contigo. Y se va a ver reflejado, evidentemente, con los demás. ¿Vale? Fuentes de conflicto. ¿Cuáles son las fuentes? Incompatibilidad de objetivos. Tú quieres una cosa y yo quiero otra. ¿Sí? Entonces vamos para lados distintos, se va a romper la cuerda. Necesitamos buscar acuerdos, hablando de cuerda. Sobreposición de autoridad. No, pero es que esto, no, en este caso no creo que sea mucho, porque no tenemos, todos tenemos como funciones que no están sobrelapadas, ¿no? Solapadas. O sí, con los coach, con los coordinadores, ¿no? Donde ellos te puedan dar o tomar unas atribuciones que no tienen y generen conflicto contigo, ¿vale? Podría ser ese punto. Independencia de tareas, ¿no? Uno hace una cosa y otro hace otro, pero chocamos en el momento de hacer las tareas, ¿vale? Compatibilidad de sistemas de evaluación y recompensa. O sea, mi comisión, mi cliente, tu cliente, nuestros clientes, y ahí entramos en un conflicto porque hay un sistema de recompensas que choca, ¿vale? Para ti, para mí. Escasez de recursos. Cuando no hay prospectos, cuando no hay capacidad de poner soluciones a los conflictos, eso sería una escasez de recursos. Cuando yo me cierro en banda y solo quiero tener la razón. Es broma. ¿Sí me oyes? Inconsistencias de estatus. O sea, primero digo una cosa, luego hago otra cosa, luego me dicen que tengo que hacer otra cosa. O sea, no queda clara, en este caso, qué es lo que hay que hacer, cómo que hay que hacerlo. No hay un canal de comunicación oficial, legítimo, tangible. ¿Sí? O sea, no está claro las reglas del juego. Sería más fácil de entender esta parte, ¿no? Y en cada conflicto pues va a haber una etapa que voy a ir pasando. Todo esto es para que tú puedas entender que alguien se sentó a ver todo esto, para que tú puedas tener una perspectiva y en vez de enfurecerte cada vez que tengas un conflicto, respires, te vayas a las diapositivas y digas, ok, no, si hay etapas y hay motivos y hay porqués y hay soluciones, ¿vale? Hay maneras de hacer que esto suceda de maneras diferentes. Etapa 1, oposición. Etapa 2, conocimiento y personalización. Etapa 3, intenciones. Etapa 4, comportamiento. Y etapa 5, resultado, ¿vale? En cada una de ellas va a haber distintos actores que nos van a ayudar a ir entendiendo en qué etapa estoy. Primero es la oposición o la incompatibilidad. La primera etapa es el proceso de conflicto. Es la presencia de condiciones en general, oportunidades para el surgimiento de conflictos. No necesariamente llevan al conflicto de manera directa, pero sí está a sugerir una de dichas condiciones. Es necesario el nombre de la simplicidad, estas condiciones que también se consideran causa o fuentes del conflicto, se han condensado o 3 categorías generales que son comunicación, que nos decía ella, estructura y variables personales. Estructura sería cómo lo hacemos o cómo son las tareas, ¿no? Cómo materializamos el trabajo, ¿no? Eso sería parte de estructura.
En la comunicación creo que ya lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué pasa? No hay comunicación, la comunicación es deficiente, no sé comunicarme cuando emocionalmente no estoy, cuando estoy dolido, sentido, me comunico de maneras diferentes, o no me comunico, o tiro cosas, eso también es comunicación, ¿vale? Entonces, la comunicación es vital conmigo misma y con los demás para el inicio de una resolución de un conflicto. Necesito respirar y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Y cómo voy a hacer mi estrategia de comunicación? Necesitamos trabajar con estrategia, ¿vale? Estructura. El término estructura se emplea para incluir variables tales como el grado de especialización de las tareas asignadas a los miembros del equipo, compatibilidad con las metas de los miembros, estilos de liderazgo, sistema de recompensas o grado de dependencia de estos grupos, ¿no? O sea, cómo se hace la tarea, o sea, yo lo hago de tal manera y yo lo quiero hacer de tal otra, eso es lo que hace que genere. ¿Por qué? Porque yo pienso distinto que tú. Entonces nos confrontamos en posiciones diferentes. Yo sé que nos pasa, pero a veces cuando la gente, el grupo al lado, sale a captar, unos quieren ir de día, otros de noche, otros a un sitio, otros a otro, otros tantas horas, otros tantas otras, otros no quieren ir. Entonces esa confrontación genera conflicto, porque todos tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, ¿quién es el que organiza las tareas? Que sería la parte del liderazgo, también necesita incluir para que todas las personas participen en la toma de decisiones y no surjan ese tipo de conflictos. Variables personales. ¿Has conocido a alguien que de inmediato te disgustó? ¿Lo ves y dices, no, me vibra mal? ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? ¿Por qué? ¿No? No. Ok. Estabas en desacuerdo con las opiniones que expresaba, hasta en los detalles insignificantes, el sonido de su voz, su sonrisa, su personalidad te molestaba. Ahí hay un problema más de fondo y es la parte de la intuición. O sea, cuando tú entras a una sala y no te está vibrando, es porque tu intuición te está diciendo algo. Entonces, necesito poner mi razón a un lado, poner mi estrategia, sacarla del cajón y ponerla encima de la mesa y ver cómo medio equilibrar entre esto que estoy sintiendo, pero poder accionar estrategias que sean viables para la solución. Porque si de plano no, es que es un idiota y ya de ahí no me sacas, no vas a resolver nada. Y si te toca interactuar con esa persona todo el tiempo, te va a generar conflicto todo el tiempo. Entonces, qué bueno que sientas eso, confía, escúchalo, pero interacciona de otra manera. Necesitas equilibrarlo. ¿Te pasa eso? ¿Te ha pasado alguna vez en tu vida que sientes que una persona no? ¿Vale? ¿Qué qué? Que puedes sentir una vibra muy intensa negativa, sí, As- pero que te molesta la personalidad de la otra persona de la nada. ¿Qué suerte tienes? Es que no te lo tienes que tomar personal. Esos conflictos son con ella, no contigo. Pero lo que sientes, sí lo sientes. En Yo, vibra negativa. yo soy horrible para eso, o sea... A veces me gustaría vivir en una montaña, solo. No soporto a la gente. O sea, todo me molesta. Cómo caminan, cómo me miran, por qué me hablan, todo me molesta. En serio, o sea, es un trabajo personal muy intenso para mí. Y dices, David, pero si te dedicas a las personas, pues será por eso, no sé. Pero sí, me cuesta mucho, a nivel personal no tengo muchos amigos, la verdad. No tengo, como que me cuesta... No dejarlos a centrar, sino que la gente se desparrama en lagos de decepción, ¿sabes? O sea,
a lo mejor, voy a decir, espero demasiado de la parte humana de la gente y la gente está en otro proceso. Entonces, no tengo tanto tiempo en mi vida para invertir en conflicto, en resistencias, en hablar mal de la gente. No. A veces Bueno. entre menos son más valiosas y más son No porque sean menos o más valiosas, pero si me entiendes, entonces toda esa parte a mí me genera mucho ruido. Y yo a nivel personal, no tengo ganas de invertir tiempo en fingir. No me siento genuino. Entonces, lo que hago es simplemente apartarme. No es la mejor recomendación borrar esto de vuestro disco duro, es mi proceso personal. Yo estoy trabajando esa parte. Fíjate que a mí me pasó hace la semana pasada, que igual con unas amistades que tengo, que las conozco ya de años. ¿Estás hablando de ella? Pero ahora resultó que pues coincidimos con unas reuniones que tuvimos seguidas, pero no sé si es que soy, no sé si es que fui yo o qué, pero bueno, una persona en cuestión, era así como llamar mucho la atención y yo estoy haciendo esto y que gracias a Dios me está yendo bien y estoy haciendo esto otro y o sea, hablaba y hablaba y hablaba y yo... Hablaba y hablaba Y y yo decía, hablaba. ¿Cómo me suena eso? Y luego me preguntaban a mí alguna cuestión y me preguntaban a mí. Contestaba ella. Y ella así como que, es que no se da el tiempo y es que ya no quiere hablar con nosotros y yo así como que y yo veía que se interactuaba con otra persona así muy, no sé, muy confianzudos entre ellos y yo decía, oye, pues es que yo no quiero entrar en situación de ustedes, ¿no? O sea, no. Luego resulta que ya, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer y fueron como 3 o 4 horas, o sea, que me enfoqué en lo que íbamos a hacer y bueno, ya terminó lo que íbamos a hacer y me empiezo a ver mi celular, todo lo que tenía. Yo por eso cuando salgo de mi casa dejo el celular. Yo hasta que regrese, por eso no se pegaba y así como que, mencionándole directamente, o sea, es que no quieres hablar y no te quieres relacionar con tus hijos, como que, ¿quién soy? O sea, aquí estoy, sí, ya te escuché, ya te contesté, ya, así como que, pero no sé, no me... El tema es que te das cuenta que, o sea, a mí lo que me pasa es observo en qué proceso personal está, o sea, me queda claro que lo que quiere es reconocimiento, llamar la atención, bla, bla, y a mí ya eso me cansa, o sea, a mí en lo personal. Entonces digo, ok, qué bueno, 15 minutos, o sea, prefiero estar en mi casa escribiendo o no sé. Pero está cabrón porque, o sea, no somos Budas, ¿sabes? O sea, no es que estemos mejor que ellos, pero cuando te das cuenta y observas todo el tiempo eso en las personas, a mí digo, yo estoy, o sea, me queda claro que soy yo el que está mal, porque no tengo la capacidad de aceptar eso, ¿no? Pero no, ya ahí no, estoy disfuncional todavía en esa parte. Yo pensé que nada más era eso. No, Yo ya estaba tranquila. tenía un problema. Lo tienes. Pero tenemos el mismo, que lo sepa. Yo creo que es difícil tratar de, bueno, es que es difícil estar con una persona que para llamar la atención tiene que dejar mal a otra. Mira, pero Difícil. claro. Cuando, por ejemplo, a ella que le pasó, que se esperan en ti, que es que a ti te tienes que dejar mal, pero es un problema de ella, no tuyo. Ese es el problema que tú tienes que aceptar, que es un problema, no tuyo. Pero pues sí molesta. Pero aparte de molestia, porque mira, en lo personal puedes tomar la decisión, estoy cansado, me voy a mi casa, ¿sabes? O sea, no, es opcional, ¿no? Por eso lo estaba hablando en el tema personal. Pero en el tema laboral, si es tu jefe, si es tu compañero o si es tu cliente, pues te lo tienes que fumar, como decimos en España. O sea, entonces, en esa parte es en la que yo digo, David, estás mal. Porque me genera tal resistencia a mí, conmigo mismo, no con él, que
¿vale? Entonces, no es una estrategia positiva. Si leemos el libro del arte de la guerra, no es una buena estrategia. ¿Vale? No es la que yo sé, no puedo usarla al 100%, pero no os digo, o sea, no hagáis lo mismo que hago yo. ¿Vale? Cognición y personalización. Se requiere de percepción, por tanto, una o más de las partes deben de tener conciencia de la existencia de las condiciones previas. O sea, para entender que hay un problema es porque antes había algo que estaba en acuerdo, ¿sí? Porque si no, no habría desacuerdo. Para que haya desacuerdo, tiene que haber un acuerdo previo. Si parece estúpido, pero es básico, ¿no? Porque estamos peleando por algo. ¿Por qué? Porque algo habíamos dicho que haríamos o pensaríamos distinto. Sin embargo, no porque sea un conflicto percibido significa que esté personalizado. ¿Qué significa? No significa que porque tú sepas que hay un conflicto, el otro lo sepa. Por eso falta la comunicación. Porque tú puedes pensar que todo está mal y el otro, para él está todo bien. Abusar de las personas, ir por encima, quitarte los clientes, para él piensa que es a toda madre y exactamente, y no sabe que hay un conflicto. Pues necesitamos que todas las partes sepan que hay esa situación, ¿vale? Entonces, por eso es la parte de saber que todos estamos en ese conflicto. No vamos a profundizar más. Etapa 3, intenciones. Las intenciones son decisiones para actuar de una forma dada. Las intenciones se separan como una etapa distinta porque se quiere, porque se tiene que inferir en lo que el otro pretende para saber cómo responder a su comportamiento. O sea, cada uno tiene su propia manera de resolver el conflicto, ¿no? Entonces, en función de cómo está actuando, voy a darme cuenta de cuáles son sus intenciones o no. Hay gente que ni siquiera eso, ¿vale? Se identifican 5 intenciones de manejo de conflictos: competir, colaborar, evitar, acomodarse, comprometerse. En el ejemplo que nos ponía ella de que yo tengo la razón, lo que yo quiero es competir. Yo quiero ganar con mi razón por encima de la tuya. En algún caso nos va a funcionar, dependiendo del objetivo que persigamos. Pero en ese caso, si es por competencia, adivinar qué va a pasar. Yo gano, tú pierdes. No siempre eso va a ser la solución. Puede que en algún caso sí, ¿vale? Colaboración asertiva y cooperativa, ¿no? Vamos a intentar que todos estemos llevándonos algo, aunque no sea la mayoría, o sea, aunque no sea el 100% de la solución, ¿vale? O sea, yo tengo que ceder para poder colaborar a veces y obtener todos los beneficios. Evitar, no es mi situación, no es mi conflicto, no vamos a resolver nada, ¿vale? No asertiva ni cooperativa. Acomodarse, no asertiva y cooperativa, y comprometerse, punto medio entre la asertividad y la cooperación. Sí, sería como una de las mejores maneras para poderlo resolver. Y aquí os pongo en función un cuadrito: preocupación por el otro y preocupación por uno mismo. ¿Conocéis gente que solamente les preocupan ellos? De la sala de al lado, digo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, si solo te preocupas tú, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la resolución? Son personas cerradas. Autoritarismo, ¿sí? No sé si alguna vez en la historia de México hubiera o haya un presidente de esa manera, que a huevo tiene que ser lo que él diga. Si hay baja, en este caso, preocupación por uno mismo y baja preocupación por, en este caso, el contrario, sería evadir. No estoy buscando una solución real, no estoy evitándolo de alguna manera. Si hay una alta preocupación por el otro y baja por el mismo, lo que yo voy a hacer es ceder, que es lo que decías tú, ¿no? Cedo para evitar el conflicto, pero muchas veces
el conflicto no se resuelve cediendo. ¿O siempre se resuelve un conflicto cediendo? Muchas veces no. A veces sí. Oye, mi cliente dijo esto, está bien, descuéntale 1000 pesos. Porque lo que quieres es la operación. Pues en ese caso ceder sí te trae un beneficio. No todo el que querías, por ejemplo, si hablamos económicamente, pero sí te trae un beneficio. Pues sí me podría funcionar, ¿no? Ok. Colaborar, que sería la parte donde mi preocupación por mí y por el otro es grande y lo que quiero es, ok, vamos, venga, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cuáles son tus soluciones? ¿Cuáles son las mías? Vamos a juntarnos, ¿cuáles son tus ideas? Y entre medio de todo esto sería llegar a un acuerdo donde yo cedo, tú cedes, él cede, nosotros cedemos, vosotros cedéis y ellos ceden. Para que todas las partes se lleven una porción porque si solo quiero tener un ejemplo de ella, muchas veces el otro no se va a sentir favorable. Si tengo yo parte de razón, el otro también, de esa manera puede que haya un nexo para la solución. Cuando es acuerdo forzado, en emergencias, esto sería para que podamos saber cuándo utilizar cada una de estas maneras de hacerlo, ¿vale? Porque, repito, no siempre vamos a necesitar solucionarlo de la misma manera. Dependiendo de la situación o lo que quiera conseguir en la situación, voy a tener que usar una u otra. La primera, forzada, en emergencias, se requiere acción rápida en la toma de decisiones no populares que no son necesarias para la sobrevivencia de la organización, ante la necesidad de protegerse a sí mismo. Solución, uno pierde y otro gana. ¿Cuándo sería positivo utilizar este tipo de solución forzada? No, haz esto, ya, listo, sí o sí. ¿Cuándo sería positivo? Ponerme un caso en vuestro día a día, en resolución de conflictos con clientes, con compañeros, que esto funcionara. A la hora del cierre, con un cliente, por ejemplo, explícame. Como cuando tiene el problema, digamos, que conflicto de que está rentando o está jugando con un familiar o algo, Ajá. y tiene conflicto de que no puede hacer ciertas cosas, pues tienes que ir a tocar más temprano. O no se puede ir a trabajar temprano, tiene conflicto que no puede descansar sus horas y hacer lo que ellos quieran. Ok. No te tienes que estar esperando a que los demás vayan haciendo como pagar unas veces o organizar sus cosas para que ellos quieran. Entonces ahí el tiene muchos problemas que realmente el problema es que está rentando o que está junto con un familiar y que no tiene la libertad de hacer sus cosas. Ok. Entiendo, pero no me queda claro. No, Algo más claro. digamos que es como el arrimado a los precios de la orquesta. Vale, pero, a ver, en una situación de conflicto, ¿vale? Que hayas tenido con un compañero donde la resolución por cierre sea, en este caso, la mejor vía. ¿Por qué? Repito, porque necesitas resolver una emergencia de acción rápida. Porque toma decisión no popular seguramente que son necesarias para la sobrevivencia de la organización. A mí me vienen 25.000. No. Hoy salimos a cambacear a las 5 de la mañana. Sí o sí necesitamos 100 prospectos a la tarde. ¿Por qué? Porque se cierra el periodo y necesitamos vender una sí o sí cada uno. No te pregunto, ¿verdad que no? Pero es una acción que va a favor de la organización. Te estoy forzando. ¿Sí? Es un conflicto, pero te lo estoy imponiendo, ¿no? Sí, de hecho, hace unos meses con otros compañeros que ya no están, solía darse eso, porque la mayoría todos eran líderes, entonces sí había un conflicto muy fuerte, con mucha educación, pero todo el mundo sacaba sus conocimientos en la mesa y todos tenían la razón, incluyendo la prosperidad. Entonces en un tambaseo algo no funcionó, no abrieron la empresa, no X cosa, y pues sí se tuvo que utilizar el autoritarismo, a ver, porque todos sabían... Vámonos, ahora, no, esto. pero es que aquí te quedas porque aquí el personal sale a las 3 de la tarde. Sí, pero es que ya no me dice, sí, pero aquí quédate porque
Eso sería un ejemplo. No todos felices. Nadie lo gana. El que se quedó, que no quería, no estaba feliz, Porque ¿sí? Pero era algo que necesitamos una solución rápida, porque era inmediato y lo más importante, iba a favor de la organización. Entonces, a veces los intereses, perdón, no son los tuyos. Hay un plan magistral más grande que son 50.000 viviendas, 50.000 familias que van a venir a vivir aquí y eso está por encima de nosotros. Perdón, que sea tan claro. Pues a veces también necesito tener esa perspectiva. Es que Negrito me dijo, sí, güey, pero hay que resolverlo, ¿vale? Para que no nos anclemos ahí, ay, yo es que te quiero tener la razón. No. Es que me ha encantado lo de la razón, perdón. Cuando es adecuado evitar, ¿no? El asunto es menor o pasajero, hay información insuficiente para lidiar con el conflicto, o sea, me dijeron, no, o sea, es chisme, vaya. Se tiene muy poco poder de reacción del otro y otros pueden resolver el conflicto mejor. Solución, nadie gana. Dicho otra manera, es que me han dicho, es que Paquito, es que bla, 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 o sea, si no tengo soluciones, no sé realmente cuál es el conflicto, no soy la persona que voy a poder interactuar, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vas a poder solución. Lo único que vas a hacer seguramente, si te involucras en eso, es generar mayor conflicto. ¿Vale? Entonces, ten muy claro si tú tienes ese perfil donde puedes solucionar y realmente si eres la persona que tiene que hacerlo, ¿vale? Si no, puro chisme. ¿Cuál es adecuado? ¿Cuándo es adecuado ceder? Necesidad de bajar la intensidad de un conflicto potencialmente explosivo. O sea, si yo no cedo aquí, esto se va a ir de madres, esto va a ser un colapso, ¿vale? Necesidad de corto plazo de armonía, o sea, necesitamos generar un nuevo ciclo, necesitamos estar en paz para poder hacer el cierre, para poder cerrar un cliente, para poder ir a cambacear porque la empresa abre en 10 minutos, por ejemplo. El conflicto es por problemas personales y no se puede resolver fácilmente. Este tipo de solución de ceder es solución, uno pierde y otro gana. Volvemos a lo mismo de antes. Pero en verdad, a lo mejor pierdo a corto plazo yo, pero yo estoy ganando a largo plazo, no sobre el conflicto, sino sobre mí mismo. Sí, o sea, a veces hay que ceder. ¿Por qué? Porque te conviene, porque generar ese conflicto no sirve para nada. Tener la razón a veces no sirve para nada. Entonces, sí. O porque me va a escalar a un nuevo problema. Va a repercutir en bla, 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 bla. Entonces, no te conviene, no interesa. No, mejor perder un poquito aquí que no perder mucho allí. Siguiente. Llegar a un acuerdo. El acuerdo permite a cada uno estar mejor que sin el acuerdo. Consigue un acuerdo donde ambos ganen, no es posible. También necesitamos entender esa parte. Nadie gana. Solución, nadie gana. Cuando tú eres un negociador y te sientas en una mesa de negociación, lo primero que tienes que saber, adivinar qué es. Yo soy un negociador de empresas. Me siento a negociar un contrato. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber? Según esto que acabamos de ver. ¿Qué tengo que ganar? El manejo de situaciones. No, la verdad es hasta dónde estoy dispuesto a perder o ceder. ¿Por qué? Porque la negociación va a implicar eso. Entonces yo necesito saber cuál es mi límite, hasta dónde es mi postura para un sí. Y quedarme lo más lejos de esa postura, evidentemente, para obtener mayor beneficio, si hablamos de negociación en empresas, pero voy a tener que ceder. ¿Por qué? Porque necesito llegar a un acuerdo.
Entonces, ok, sí, te entrego de manera gratuita tu producto, pero necesito que me pagues, en vez de a 90 días, que me pagues a 60 días. Entonces, uno cede y otro cede. Yo pierdo esto, pero gano lo otro. Entonces, conseguimos una negociación, un acuerdo, donde sí perdemos, evidentemente, pero sumamos al acuerdo global. Colaboración. Necesitas de un alto grado de cooperación. Hay suficiente equilibrio para poder entre las partes. Hay suficiente tiempo y energía. Tiempo a veces es importante, ¿eh? Soluciones, todos ganan. Es el estilo más funcional. ¿Qué tanto, si os tuvierais que evaluar en el trabajo de manera personal, en esa parte de cooperación, qué puntuación te pondrías en la resolución de conflictos? Del 1 al 10. 8. Habría que preguntar a tus compañeros. 8. 8. 8, pocopión. Sí, porque si tú te puedes evaluar en este punto, te vas a dar cuenta que realmente seguramente no sea 8 por todo lo que hemos estado viendo, porque es un conflicto. Es lo que a ti te está interfiriendo en relacionarte con los demás. Y no te creo, de verdad, no te creo que digas, ay, soy el alma cooperativa y ven que vamos a resolver los puntos, ven, vamos a tomar un café, yo te invito. ¿Sí o no? O sea, seamos claros. Necesitas incrementar esa cooperación. Necesitas quitarte de la cabeza que la parte importante eres tú o que tú te salgas con la razón. O sea, que tú salgas victorioso o ganador no es importante. Necesitamos llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque mañana va a ser la situación de otra manera y tú vas a estar implicado también. Entonces, como estoy trabajando con personas todo el tiempo, surgen problemáticas todo el tiempo. Y todo se resuelve a través de acuerdos lo más satisfactorios posibles para cada una de las partes. Pero nunca, repito, van a ser 100% satisfactorios. Necesito entender esa parte para bajarle 2 rayitas a mi nivel de estrés mental. Porque eso es lo que va a hacer que se surja esa actitud de cooperación y poder resolver los problemas a través de la cooperación. No que tenga que venir un tercero para decir no, sí, no, ya. Porque eso es lo que pasa al final, ¿verdad? Viene un árbitro, normalmente un coordinador o alguien que está por encima, para dar solución a lo que tú no has sido capaz de solucionar. No, no te creo. Entonces, hubo un momento donde las cosas empezaron a salir mal y ya no estaba yo dando muchos resultados en menos de un mes. Pero si yo puedo, bien, hasta que uno de los parientes se fue y me contó la experiencia. Hasta aquí. No, es que no, últimamente ha estado ahí, empezó, y yo siento como que me dio vamos a dar un tiempo, ahorita esperen, y me fui al baño y me senté y dije que no las cosas mal, no estoy siendo una buena persona, y yo solita ya salí, y yo dije, tiene razón, pues vamos a implementar esto, sí, es que vamos a hacer esto, a beneficio de ellos, entonces ahí yo entendí que trabajo al siguiente mes, tuve el doble. A ellos, en este caso, porque pues mi trabajo dependía de ellos. Olvídate de la razón. Era Números. Chicos, la manera si nos vamos a la parte de empresa, es la producción, ¿no? O sea, venimos a producir. sí, entonces ellos prácticamente eran el 100%. Yo nada más era que los guiaba, entonces le estaban dando el 100%. Qué bueno. Y me sentía, ya después yo personalmente llegué a mi casa y hasta lloré, porque sí lloré porque pude haber bajado mi trabajo una vez en algo, porque si yo hubiese seguido en ese trabajo, ellos me hubiesen hecho el 0% que ellos tenían. Y ya de ahí aprendí mucho. Ese ejemplo es maravilloso y perfecto. Si yo no entiendo
que la cooperación es la mejor estrategia para resolver conflictos o para evitarlos directamente, siempre voy a estar peleando de alguna manera. Por la razón, por el que me sentí, por bla, 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 por mil cosas. Entonces, tener la humildad, que fue el ejemplo que nos está poniendo ella, de hacer una introspección y darme cuenta que soy yo el que no está cooperando, es doloroso. Pero es la herramienta más potente que te pueda dar. Dicho de otra manera, esto depende de ti, no del de al lado. ¿Sí me explico? Es que me está robando el cliente. Qué bueno, ¿cómo vamos a hacer para cooperar? Ahora bien, no, en serio. Ahora bien, después de este punto puedo poner nuevas normativas para que esto no vuelva a suceder. Pero en este punto, primero necesito resolver este punto, ¿vale? Una vez está resuelto este punto, ahí sí que sigue y ahí sí podemos cambiar las reglas del juego. Oye, está bien, mira, vamos a hacerlo de esta manera, pero mañana nos sentamos y vemos cómo se soluciona a partir de ahora. Porque yo no estoy dispuesto a hacer esto otra vez. Y entonces, yo cedo, sería una parte de ceder, coopero en este caso también y doy solución futura a una problemática que se pueda estar repitiendo de manera continuada, por ejemplo. Sería una buena estrategia para poder resolverlo. Pero para eso necesitamos cooperación. Necesitamos nosotros mismos darnos cuenta que nosotros somos el obstáculo a mi propio conflicto. Y a nivel personal os podría hablar de 25 donde siempre la problemática y la solución está sentada en tu silla. Tú eres la persona que te hace las peores cosas. Tus pensamientos, tus emociones, lo que siempre os explico, son, en este caso, tus generadores de conflictos principales. Y solamente lo ves expresado con los demás por la interacción. Son tus espejos. ¿Sí? Ejemplo claro. ¿Sí sabéis que venimos a trabajar nuestros maestros principales son nuestros padres, nuestra familia? Todo lo que te molesta de ello es lo que tú vienes a trabajar en esta vida. El trascender esos conflictos con ellos es el mayor aprendizaje, o el de los primeros, no de los primeros a veces, pero es el aprendizaje más importante que tenemos en esta vida. No sé cómo estés en esa parte, porque estamos hablando de conflictos. Entonces, eso que te molesta de ellos es lo que tú tienes que resolver contigo. Ellos solo te lo están mostrando. Por si a alguien le resuena y quiera trabajar esa parte con uno mismo. Porque es exactamente lo mismo. Tu compañero, lo malo que él te está mostrando es lo que tú tienes que resolver. No, pero David, yo no hago lo mismo. Yo no estoy diciendo eso. Solo te digo que eso es lo que tú tienes que trabajar. Y os pongo mi ejemplo. Lo que me molesta de la gente es lo que yo tengo que trabajar. No es la gente. Soy yo. ¿Cómo? Me molesta a mí, exacto, no a la gente. O sea, el que lo tengo que resolver conmigo mismo soy yo. Qué bueno. Ok, conclusión. Los conflictos son partes inherentes de la vida. Todo el tiempo va a haber situaciones donde hay 2, 3, 5 posiciones y hay que llegar a un acuerdo. ¿Ok? Ellos pueden ser fuente de creatividad e innovación si los manejamos bien. ¿Sí sabéis el momento más importante para fidelizar a un cliente? ¿Cuándo? Suelo lumen. Cuando hay una queja, ¿no? El momento de fidelizar clientes es el momento de la queja. ¿Por qué? Porque hay conflicto. Es donde sale la situación. Es cuando las cosas se ponen encima de la mesa. No sé si alguien tenga pareja y se haya peleado así como
se fue toda a la basura. Y te gritas y te da, ya, pero y adivina qué pasa. Sale todo lo que estaba ahí guardado. Todo me lo invento, no, que nadie se sienta ofendido. El rencor, las cosas que te han hecho, el bla, 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 todo eso sale, ¿verdad que sí? Pero adivinar, si lo haces de manera constructiva, eso que sale es parte de la solución. El que se salga esa situación encima de la mesa forma parte de la solución, por lo tanto, bienvenido sea, aunque sea de manera traumática. ¿Vale? Es importante escuchar bien, usar un estilo apropiado de resolución de conflicto. Hemos visto que hay maneras distintas y que unas son funcionales para una cosa y otras para otra. No siempre la mejor manera es una u otra. Necesito ver cuál es la mejor manera. No, ahora sí me toca decir, tienes razón. Con amor, perdón, no. Tienes razón de decir, ok, no es momento de hacer esta pelea, no es momento de que invierta mi energía. Yo lo que necesito es cerrar mi mes y olvidarme de esto, por ejemplo. O decir, no, este es el momento, vamos a resolverlo. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer? Vamos a cooperar. ¿Sí? Buscar la manera de resolver, dependiendo el objetivo, va a ser muy importante. Te perdono, pero no olvidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando las parejas, ¿no? ¿Me hablas de tú en relación de pareja? En un tiempo atrás. Sí, porque uno cae y luego dice la gente estupidez. Bueno, ya ahorita que yo ya lo veo en este proceso y digo, o sea, de locura, ¿no? ¿Se las guardabas? Ándale, las guarda uno cuando ya llega, ya pasó, me pasaba así, por ejemplo, ya pasó como un año y, no, pero me acuerdo que era así como pobre, también era como echarle la culpa de mi problema que había. Ajá. Entonces, y otra me vino a la memoria, no, perdono, pero no olvido, porque cuando yo me vuelvo a pasar otra situación, lo voy a volver a hacer otra vez. Entonces, y ya hasta de ser poquito, o sea, ya se vuelve grande y... Yo lo sumo, en mi mente le estoy sumando, ¿no? ¿Tú crees que esa programación es de hombre o de mujer? Pues de ambos. No. Normalmente esa manera de funcionar es de la mujer. Pero a veces los hombres igual, yo no conocido de casos. Normalmente ese modelo de pensamiento es de la mujer. Entraríamos en muchas partes que no, ¿vale? Pero el hombre es más práctico. Ya lo resolví, ya. No le pongo... Porque su manera biológica de operar es distinta que la de la mujer. El pensamiento de la mujer es mucho más arbóreo. Lo vamos a llamar así. Y pareciera que ellos no quieren resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque a veces, así como que en el tiempo como que me ignoraban. Me decían, usted le valió un cacahuate. No, y ya llega un momento en que tú dices, no vienes. ¿Pero por qué te sentiste algo ignorada? ¿Qué pasaba? Porque no me decía, porque él decía, o sea, ¿Tú le reclamabas? Se llama reclamar lo que acá haces. reclamaba algo y no, pues Digo no porque a es mí cierto. también me ha pasado, ¿sabes? Pues no es cierto. No, pero sí, mira, como que... Acuérdate, y ahí empiezas, acuérdate hace un año que me dijiste, hace un año, pues, ni sé dónde estaba hace un año, ¿qué me cuentas? Y ya dice, ya lo que decía, o sea, para que se sirven los conflictos, ya, y es cierto, o sea, que ya aprendes la experiencia, la lección, y ya luego dice, o sea, yo ya lo veo y digo, ay, qué horror. Chicas, el hombre no se acuerda de hace un año, el hombre no se acuerda de hace 3 meses, el hombre no funcionamos de la misma manera. Para nosotros es solución, basura, solución, borrar, solución, borrar. No todos somos así, ¿vale? Es hablar de manera muy generalizada, pero la tendencia normalmente del hombre suele ser de ya lo resolví, lo quito de mi cabeza. No sigo metiéndole. ¿Por qué? Porque me enfoco en las soluciones. El hombre es solucionador, por eso es cazador. El rol biológico de caza es solución. A mí me pasa un caso
¿Con tu marido? con mi esposo. No, no, es broma, es broma, es broma. Borra, borra, borra. Sí, fue con mi esposo. Eso, y yo así, con escaleta así bajando, y él yo le escuchaba. Todavía se acerca a mi hijo y le dice, fíjate bien, porque así son todas las mujeres. Y yo seguía hablando, Pero a ver, no he entendido lo de escalerita bajando, o sea... O sea, yo seguía hablando y hablando. Hablamos de comunicación, ¿vale? Entonces necesito que me expliques bien para que yo pueda entender el conflicto. Eso es lo que pasa, ¿eh? Yo le estaba reclamando porque yo quería un color de pintura. Entonces yo empiezo, no, es que tú me habías dicho que la tuya era. Y yo hablando, ¿no? Y él le dice. ¿Hablando o reclamando? Reclamando. Ah, vale. Yo estaba según hablando, pero le estaba reclamando. Dice, que todas son así. Cuando ella me dijo que quería azul, nunca me dijo que azul. Entonces yo por eso agarré el azul. Pero yo seguía hablando, pero sí me estaba escuchando. Y le dice mi hijo, ¿y para qué sigue hablando? Ya deja de ser azul. Cuando ahí sí ya me despido y digo, puta, están los dos en contra mía. Y me dice, no, mamá, me dice el niño, pero ya pasó, si ya compraron el bote de pintura, o sea, ya. Y no lo va a ir a cambiar, además. Vamos a pintar, ¿no? Y le digo a mi esposo, Solución. ¿y quién va a pintar? Yo según dije, ¿quién va a pintar? Nos quedamos entre los dos. Vuelvo otra vez. ¿Y por qué yo si para mí igual? Pero ya, en el momento que ya me dejaron que yo hablara, ahí sentadito, así estaba viendo, y lo estuve dominando. Lo decía, al final vamos a pintar, ¿verdad? Y el azul que quedó. Ya no importa, que dije que está claro. Y me salí, para yo salí del estacionamiento y dije, qué loca. Nadie me estaba poniendo atención. Mira, nadie me está poniendo... O sea, loca porque nadie te está poniendo atención, por eso. Yo dije, pues, porque sí. Ellos estaban hablando y yo... Pero mira el razonamiento que buscas, ¿eh? Está cabrón. Perdón, ¿eh?